Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de DermaTV. Hoy hemos venido a hablar de las uñas y diréis, ¿de las uñas? Pues sí, de las uñas, porque en contra de lo que pueda parecer, ya que la mayoría de las personas vemos las uñas como una cuestión meramente estética, resulta que pueden darnos información muy valiosa sobre nuestra salud. Darnos cuenta de que podemos tener una infección o incluso una afección más importante. Y para esclarecernos todo esto, hoy contamos con la doctora Lourdes Navarro, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología y experta en onicología. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos y encantada de estar aquí, Alba, y estar unos momentos hablando de una de las cosas que más me gusta, que son las uñas. Como mencionaba en la presentación, normalmente vemos las uñas como una cuestión estética, pero tú has venido aquí a contarnos por qué debemos prestarles más atención. Efectivamente, hoy en día la estética ungueal está en auge total, pero realmente la uña no es solamente estética, tiene unas funciones muy importantes como la función de protección de la zona distal. Es una herramienta para el día a día maravillosa, podemos rascarnos, podemos desabrocharnos los botones. Además, lo que hace de alguna manera es que protege distalmente el dedo y forma parte de nuestra imagen y de nuestra comunicación personal. Y además, lo más importante de todo es que es una ventana abierta que nos informa de patología o de lesiones localizadas en la uña, pero también de posibles alteraciones, enfermedades a nivel sistémico. Por tanto, podríamos decirle que la uña tiene una acción protectora, nos protege, nos ayuda, nos identifica y al mismo tiempo nos alerta. O sea, tiene todo ese abanico de Claro, entonces para empezar a orientarnos un poquito, ¿cuáles son esos cambios que deben alterarnos y pensar, igual tengo que ir al dermatólogo? Pues igual tienes que ir al dermatólogo si, por ejemplo, tú ves cambios en el color de las uñas, sobre todo cuando vemos colores oscuros en el cual engloba el negro, el gris y toda la variedad de marrones, deberíamos de ir al dermatólogo. También deberíamos de ir cuando tenemos una inflamación en las uñas, esa inflamación se acompaña de dolor y al mismo tiempo hay pus, o también cuando la uña se engruesa y se despega distalmente, o cuando realizamos un tratamiento y no vemos resultados, partiendo de la base que sí que tenemos que saber que la uña crece muy lento y para ver el resultado del tratamiento debemos de esperar unas cuantas semanas. En esos momentos es fundamental ir a consultar al dermatólogo. ¿Y qué nos puedes decir de todo el tema del abuso de la estética ungueal, ¿no? de toda esta problemática que se ha dado en los últimos meses con la seguridad de los salones de uñas, los esmaltes, los compuestos de los esmaltes, sus riesgos y sus consecuencias de abusar de ellos? Bueno, queda todo muy bonito, pero efectivamente a principios de este mes se han retirado 2 componentes de las uñas gel y de los esmaltes semipermanentes. Quizás decirte que no solamente esto que han retirado, sino todo lo que hay y todo lo que queda y el abuso que hay y el incremento de la estética ungueal que mueve millones y millones y millones de euros. Hay una serie de efectos secundarios por el abuso de esta estética ungueal que pueden estar localizados en las uñas, pero también a distancia. Los localizados en las uñas y los que más nos alarman a los dermatólogos es el incremento de la alergia a los acrilatos. Hay una proporción de un 15-20% muy alta en relación a la población general. Sí. Y sobre todo que afecta a profesionales que se dedican a estos temas de estética y a usuarios, porque hay muchos usuarios que no dominan la técnica. También dermatitis crónicas en la piel alrededor de la uña, y esta dermatitis crónica persistente produce una irritación del pulpejo de los dedos, que produce dolor y que además origina, junto con la técnica del pulido de las uñas, un adelgazamiento de las uñas, el levantamiento de las uñas distalmente, que sí, se conoce. Eso la persona que se realiza estos tratamientos lo aprecia enseguida, vamos. Lo aprecia, pero lo siguen haciendo. Sí.
Porque lo que haces es camuflar, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente, y tú camuflas y no ves. Y te van poniendo más capas y se va levantando cada vez más la uña, se va descamando. Que ese, por otro lado, es otro riesgo. Al tener el esmalte puesto, no estás viendo si quizás tienes alguna lesión preocupante. Claro, no estás viendo absolutamente nada, estás fomentando el que persistan esas alteraciones, estás favoreciendo las infecciones por bacterias, sobre todo por pseudomonas, las infecciones por hongos, sobre todo por cándidas, y también lo que puedes producir es reacciones a distancia. Es decir, tú te haces las uñas, no te las hacen correctamente o tú te las haces incorrectamente y luego te tocas la cara y te sensibilizas. Entonces te aparecen eczemas en la piel de la cara, en el cuello, en cualquier parte que tú te toques en ese momento. Y también una cosa muy importante que hace unos años estuvo en prensa, el tema del cáncer de piel. Por las lámparas. Claro, lo de las lámparas, porque las lámparas de secado utilizan luz ultravioleta A y luz LED, que también emite un poquito de luz ultravioleta A. La evidencia es que la incidencia es baja, que hay que tener cuidado sobre todo en personas que tienen la piel clarita o que tienen antecedentes de cáncer de piel, y no está de más ponerse una crema fotoprotectora. Y también, Alba, el fotoenvejecimiento, que tampoco se habla, claro. Pero que bueno, pues para que veas qué cantidad de cosas pueden aparecer como consecuencia de abuso de este tipo de belleza para las uñas. Está claro que sabiendo esto no compensa. O sea, la estética ungueal es importante, a todas nos gusta, pero prima la salud. Efectivamente, prima la salud, unas uñas sanas. Eso es. Y ahora vamos a entrar un poco en tema afecciones ungueales, ¿vale? ¿Qué es aquí tiro de la chuleta. ¿Qué es la melanoniquia? ¿Por qué os preocupa tanto a los dermatólogos? La melanoniquia es la pigmentación oscura de la uña. Lo que más nos alarma a los dermatólogos es cuando esa pigmentación oscura, del color, toda la variedad de marrones y desde el gris hasta el negro, tiene una disposición longitudinal en la uña, es decir, que va de un extremo hasta el otro. Porque vale. Eso lo que nos identifica, lo que nos hace reconocer es que hay una activación de los melanocitos, que son las células que dan color a la piel, la que nos hacen que tengamos ese moreno. En condiciones normales están ahí en la uña y normalmente no se activan, pero cuando se activan, que muchas veces es normal y fisiológico, sobre todo en gente que tiene la piel oscura a partir de los 50 años, no pasa nada, pero cuando está afectado una única uña, sí que es motivo de consulta al dermatólogo. Generalmente no pasa nada, vale. Pero algunas veces puede ser cosas que sí que son importantes. Y otro término aún más raro, la retroniquia. Pues la retroniquia es algo que es muy frecuente, está infradiagnosticado y podríamos decir que es como las uñas encarnadas, pero proximalmente. Las uñas encarnadas son que la uña se introduce distalmente en la piel. Lo que le ocurre a la retroniquia es que la uña se encarna y se introduce en el pliegue proximal. Generalmente se debe a una rotura de la unión de la fábrica de la uña con la lámina, entonces la lámina, en vez de crecer hacia adelante, crece hacia detrás. Eso produce una inflamación en la parte proximal y produce muchísimo dolor. Es algo que generalmente ahora el dermatólogo está acostumbrado a diagnosticar, aunque hay formas de retroniquia que no suelen cursar con una sintomatología tan aguda, tan dolorosa y tan inflamatoria, pero que es algo que el dermatólogo lo trata y no conlleva ningún problema. Es mucho más alarmante el color oscuro de las uñas. Perfecto, pues ese tema aclarado. Y otra duda que suele ser bastante común en todo este entorno de las uñas, los hongos, ¿no? Enseguida que vemos ahí una alteración en la uña decimos, uy, creo que tengo hongos. ¿Estos hongos se pueden prevenir? ¿Qué debemos saber? A ver, no siempre son hongos. No. Sin lugar a dudas, la onicomicosis, la infección por hongos de las uñas, es la patología ungueal más diagnosticada, pero no es la más frecuente. Lo que debería hacer una paciente, una persona que tiene una onicomicosis, primero saber si realmente es una onicomicosis. Es fundamental diagnosticar, hacer un diagnóstico correcto. A continuación,
el tratamiento que se pone está adecuado al tipo de onicomicosis, al hongo y a la situación personal de cada uno. Sabiendo que los tratamientos, o bien tópicos o bien vía oral o la combinación de los mismos, requieren un tratamiento prolongado debido al lento crecimiento de las uñas. Y además a todo esto... Pero y esto, Lourdes, perdona que te corte, por el hecho de que si no, no se nos curan esos hongos, ¿o por qué lo dices? No se curan porque realmente el paciente, cuando se toma la medicación, cree que inmediatamente ya está va a haber... efecto. Sí, ya está el efecto. No, la uña crece muy lentamente. Las uñas de las manos tardan aproximadamente 6 meses en crecer y las uñas de los pies 1 año. Entonces, por eso se requiere un tratamiento prolongado que actúe a nivel de la matriz, que es la parte más importante de la uña, y que destruya totalmente el hongo. Si el paciente realiza el tratamiento 1 semana o 2 semanas, no conseguimos absolutamente nada. Lo que conseguimos es que vuelva a recaer, que se vuelva a reinfectar y que también contagie a las personas que conviven con él. Entonces, importante el diagnóstico, importante el tratamiento, que es ser continuo y cumplir con la prescripción que le haya hecho el dermatólogo o el médico de familia. Y otro factor muy importante a tener es actuar sobre los factores de riesgo, sobre el aumento de la sudoración, que nosotros conocemos como hiperhidrosis, actuar también sobre el calzado, buscar un calzado adecuado, intentar no andar descalzo para no contagiarse y muchísimas cosas más. Son muy importantes esos 3 factores. Perfecto. Pues ahora, a nivel de alteraciones mecánicas del pie y de la uña, el calzado, el deporte, la forma del pie, todas estas cositas, ¿cómo pueden influir en nuestras uñas? Pues pueden influir no solamente en las uñas, sino también en el pie y en todas las articulaciones. Forma de andar, quizás. Claro, cuando uno elige un calzado, todo el mundo tiene un pie de una forma diferente. Pues tener el primer dedo del pie, que es el más largo, y entonces coger un calzado adecuado a ese tamaño, pero hay personas que tienen el segundo dedo del pie mucho más largo y entonces quizás no hacen un ajuste adecuado del tamaño. También en la anchura del pie. Cuando uno se compra calzado que no es el adecuado para su piel, las uñas sufren traumatismos de repetición. Esos traumatismos de repetición, aunque sean mínimos y pequeños, van produciendo modificaciones en la uña, engrosamiento de la uña, levantamiento de la uña, que secundariamente favorecen la infección por hongos y por bacterias. Entonces, es muy importante coger un calzado adecuado a la morfología del pie, evitar aquellos calzados que son en punta y rígidos distalmente, porque ellos van a favorecer con más facilidad los traumatismos de repetición en la uña. Muy bien, pues vamos ahora con colores, que imagino que en tu consulta también, ¿no?, te llegará gente diciendo: tengo la uña amarilla, tengo una mancha negra, tengo una mancha roja. Esto también da lugar a mucha confusión, o sea, bueno, a confusión y a mitos, ¿no? Porque vemos una uña amarilla y enseguida pensamos en hongos. O vemos la típica manchita blanca y decimos: ay, pues nos falta calcio, que hay como mucho desconocimiento en este tema, ¿no? Y ahora te voy a contar yo a ti una anécdota de una persona conocida que tiene una empresa de publicidad y un dermatólogo, bueno, pues le solicitó una cartelería y demás, ¿no? Entonces, en un momento dado que estas 2 personas se ven, no sé si estaban firmando un contrato o qué, se pasan un papel la una a la otra y el dermatólogo le dice: tienes que ir al médico, esto que tienes en la uña es un cáncer de piel. Entonces, ¿cómo podemos esclarecer todo esto de los colores? Si calcio, si cáncer, si hongos. ¿Cómo es esto? Cuéntanos color a color un poquito para no alarmar a nadie. Vale, el color que con más frecuencia se ve en alteraciones de las uñas es el blanco, que nosotros denominamos leuconiquia. La leuconiquia, la causa más frecuente son traumatismos que repercuten a nivel de la fábrica de la uña, la matriz que está en la zona del pliegue proximal. Eso es lo que habitualmente la gente dice: me falta calcio y me voy a tomar calcio. No. Esos son pequeñas manchitas que se producen por alteraciones en la fabricación de la uña en la zona de la matriz y pueden producir o bien unas lesiones blanquecinas puntiformes o bien unas lesiones lineales, dependiendo de cómo sea el traumatismo. Que nada tienen que ver con el calcio. No tiene nada que ver con el calcio porque la uña apenas tiene calcio.
Apenas. Tiene agua, tiene lípidos, pero apenas tiene calcio. Es una leyenda urbana. Pero claro, el color blanco también se puede relacionar con otras patologías más importantes, porque uno puede tener determinados puntitos blancos, pero puedes tener toda la uña blanca. Y en esas situaciones, cuando afectan a la mayor parte de las uñas de las manos, deberíamos descartar problemas o renales, o problemas hepáticos, o problemas del hígado. Y también pueden producir este tipo de alteraciones en personas que están realizando tratamiento con quimioterapia. El color amarillo es el que más se relaciona con el hongo, pero también tiene relación cuando utilizas de una forma repetitiva esmaltes de uñas convencionales que tienen unos colores rojos como muy intensos, ellos pueden producir una quemadura de la queratina, y esa quemadura de la queratina produce una coloración amarillenta de la uña. También el color amarillo suele aparecer cuando hay una detención del crecimiento en las uñas. Por ejemplo, una retoniquia, al principio la uña está de color amarillo, o un síndrome que no es muy habitual, que es el síndrome de las uñas amarillas. El color, vamos a pasar al color rojo, el color morado. Lo más frecuente es que sea debido a un traumatismo, a un hematoma, que te salga un hematoma subungueal que duelen bastante y pasan del color rojo, azulado, diferentes tonalidades, hasta incluso el negro. Pero también el color sonrosado puede asociarse con enfermedades específicas de la piel que se localizan en la uña, como es la psoriasis, el líquen plano, también en tratamientos con quimioterapia, que se produce una inflamación de la piel que está debajo de la uña. Y luego el color oscuro, que es el que realmente el que más nos alarma. Que es el que mencionábamos, ¿no? Que es el que mencionábamos en relación a lo que le ocurrió a este dermatólogo. Sí. Cuando nosotros vemos una línea longitudinal en toda la longitud de la uña de un color de gris, la base hasta la punta. Desde la base hasta la punta. O sea, en todo lo que es el eje longitudinal de la uña, eso es motivo de consulta al dermatólogo. No es urgente, pero sí que hay que consultarlo, no hay que dejarlo. De hecho, el problema que hace unos años estuvo en prensa, de el llevar constantemente las uñas pintadas nos impide ver realmente, nos ciertas perdemos lesiones, claro. Claro, o sea, perdemos, es que no nos estamos enterando. Claro, perdemos información. Entonces, de todos los colores, digamos que el más alarmante es cuando vemos una pigmentación única en una uña, en esa tonalidad de colores, sobre todo en personas que tienen más de 50 años. Nosotros utilizamos en la consulta mucho, no solamente para los lunares, sino también para las uñas, una regla mnemotécnica que es el ABCDEF, que nos aporta una información de si tenemos que sospechar o no sospechar una lesión de malignidad. Perfecto, pues aclarado entonces el tema de los colores. Pues para ir terminando, Lourdes, ¿qué 3 mensajes claves podemos dar a la población para cuidar la salud de sus uñas? Bueno, simplemente decir que las uñas es un reflejo de salud, que nos aportan mucha información, pero cuando veamos alteraciones en el color, alteraciones estructurales y que además la uña hay dolor y hay inflamación, deberíamos ir al dermatólogo. No todo es hongos, siempre confirmar el diagnóstico. Cuando veamos una alteración en las uñas, no tengo una onicomicosis, tengo que confirmar si es una onicomicosis. Y luego es muy importante no abusar de la estética ungueal y comprarse un calzado adecuado para prevenir a la larga muchas alteraciones, no solamente en las uñas, sino también en el pie y en el resto de las articulaciones del cuerpo. Esos serían mis mensajes. Estupendo. Pues doctora Lourdes Navarro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este capítulo de DermaTV. Ya sabes que puedes volver cuando quieras. Ha sido un placer. Yo encantada, hablando de uñas y estando con vosotros, encantada de venir. Muchísimas gracias. A ti. Y a todos los que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que para este tema ungueal y muchos otros sobre dermatología podéis seguirnos en el canal de YouTube y en nuestro Instagram de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Hasta el próximo capítulo.